Ahora el tema es el calcio en el recién nacido. El calcio es un mineral fundamental en el organismo por conformar en forma significativa la estructura de los huesos, combinado obviamente con otros minerales. Y por otra parte, para influir en la comunicación entre diversas células, la contracción muscular y en la coagulación sanguínea en su forma libre. Durante la etapa fetal, la acción de la placenta y sustancias especiales que son las hormonas se encargan de agregar el calcio a los tejidos fetales con un acúmulo notorio en el último trimestre del embarazo. Cerca del 98% del total del calcio forma parte de los huesos y el resto se encuentra circulando en la sangre del bebé en tres variantes. Una forma libre que es la ionizada, que constituye el 50%, otra unida y transportada por medio de las proteínas en un 40%, y el resto se une a otras sustancias como citratos y fosfatos, que sería el 10%. En los estudios habituales de laboratorio, el calcio reportado corresponde al calcio unido a las proteínas, ya que el de la fracción libre no es fácil de cuantificar. Su determinación sirve para tener una idea del nivel de la forma libre como se encuentra en su condición iónica, que finalmente es quien establece las funciones adecuadas a nivel celular, y su deficiencia podrá ser la causa que produzca manifestaciones que son muy variadas. Debido al incremento del transporte de calcio en el último trimestre del embarazo, es de esperarse que las concentraciones de calcio en la sangre sean más altas en el bebé que en la madre al momento del nacimiento, pero también con la interrupción brusca de la transferencia placentaria al nacer, el calcio tiende a caer en niveles importantes después del parto, que bajo el control hormonal del bebé ya podrá alcanzar de nueva cuenta los valores presentes en los niños mayores y adultos a las 2 semanas de vida. La mayoría de los recién nacidos no tienen alteraciones secundarias en estos dos momentos críticos, posterior al momento de nacimiento y durante las primeras 2 semanas, por contar con mecanismos normales de regulación. Por el momento en que se producen las alteraciones asociadas a la deficiencia del calcio, que la baja de calcio se le llama hipocalcemia, la alteración puede corresponder a una forma temprana cuando aparece en los primeros 2 o 3 días después del parto. Cuando las alteraciones se manifiestan posterior al tercer día del nacimiento, se le considera entonces como una hipocalcemia tardía, para diferenciarla de la otra que es temprana. En algunos casos hay factores especiales que influyen para que la adaptación no se realice de forma apropiada y puede ser motivo para que el bebé manifieste entonces alteraciones que pueden ser confundidas y además modificar su evolución del pronóstico a futuro. Como factores que influyen para que el bebé presente alteraciones de forma temprana, se señala en primer lugar a los que nacen antes de tiempo, que son los prematuros, y quienes también tienen un peso bajo al nacer, que son los desnutridos dentro del vientre materno. Aquellos que tienen restricción del crecimiento intrauterino, los hijos de madre diabética, las madres con alteración, con incremento en la función hormonal paratiroidea, bebés que sufren deficiencias en la oxigenación durante el momento del nacimiento o que tienen asfixia en el nacimiento, bebés con alteración en el control de magnesio y también quienes tengan deficiencia en la formación de la glándula paratiroides, como sería en el caso de una enfermedad que se llama o síndrome de DiGeorge, donde junto con la deficiencia de la glándula se asocian otras malformaciones como defectos cardíacos, carita anormal, paladar hendido o hipoplasia también del timo. Para presentar hipocalcemia tardía, se establecen como factores predisponentes los siguientes: bebés con ingesta alta de fórmulas industrializadas por su aporte excesivo de fosfato, los que se intervienen de forma quirúrgica temprana también. Otros son los que también se exponen al tratamiento con iluminación, como es la fototerapia. Quienes tengan deficiencia en la producción o aporte de vitamina D, y también los bebés que llegan a tener una diarrea causada por rotavirus. La mayoría de los bebés afectados con la deficiencia de calcio pueden no dar sus manifestaciones específicas y en otros casos suele pasar desapercibidas sus alteraciones o interpretarse de una forma equivocada, lo cual puede motivar a que su evolución se complique con las manifestaciones que llegan a ser más severas en su evolución, que potencialmente pueden poner en riesgo su vida o bien afectar su pronóstico a nivel cerebral. Como manifestación de esta deficiencia se presenta una mayor irritabilidad y afección de su función neuromuscular.
Se debe sospechar en todo recién nacido que manifieste ante estímulos corporales o ruidos un llanto frecuente, prolongado y de un tono alto, con tendencia a mantener sus extremidades flexionadas o contraídas en condición de una rigidez relativa como si tuvieran calambre, presentando temblores en las partes más alejadas de sus extremidades y de su lengua, asociado en la condición de mayor deficiencia del calcio. Estos datos ante el desconocimiento de la enfermedad es posible que se consideren como el clásico cólico, porque tiene las piernitas encogidas y está llorando de una manera muy intensa. Así entonces a estos pacientes se les van a empezar a emplear tratamientos alternativos, empíricos o tratamientos contra los cólicos e incluso manejos médicos que son equivocados. Con la mayor deficiencia progresiva que se vaya produciendo en la disminución del calcio, pueden ocurrir convulsiones a base de movimientos corporales anormales generalizados con una duración variable que lamentablemente no van a responder en forma eficiente al manejo de los con medicamentos anticonvulsivantes habituales. Si los eventos convulsivos son prolongados o persistentes, pueden llegar a dejar secuelas en el desarrollo cerebral. Otras manifestaciones no tan frecuentes que pueden presentarse también con esta alteración incluyen alteraciones respiratorias o digestivas. Puede haber un ruido anormal en su garganta que se produce en el momento de estar introduciendo el aire en sus pulmones, que se conoce como estridor, causado por la disminución del calibre ante una contracción persistente de sus cuerdas vocales. En otras ocasiones, en forma aislada o asociada con el dato anterior, puede manifestar una especie de silbido en su pecho, como una sibilancia que se produce por un estrechamiento de sus estructuras ahora bronquiales. Estos cuadros, en la medida que se tenga mayor deficiencia de calcio, pueden constituir una amenaza a su vida al momento de establecer el cierre de su sistema respiratorio. Ya como manifestación digestiva se pueden presentar vómitos recurrentes como resultado del cierre sostenido de la estructura que comunica al estómago con el intestino. A fin de evitar las alteraciones referidas, se prefiere establecer una vigilancia adecuada a todos los bebés que tengan alguno de los factores señalados como predisponentes para revisar, en caso conveniente, mediante estudio de laboratorio que señale los niveles de calcio que está unida a la proteína, o bien mediante el estudio del electrocardiograma se puede poner en evidencia el nivel del calcio libre iónico para establecer así también su manejo sustitutivo. Por características particulares, es posible que algunos bebés requieran de estudios adicionales para descartar otras alteraciones de sustancias relacionadas con el calcio, como sería la determinación de los niveles de fósforo, magnesio, glucosa o de función renal. Ya mención aparte establece el síndrome conocido como DiGeorge, ya que además de tener manifestaciones de hipocalcemia en fase temprana o bien tardía, en grados variables, cuenta con alteraciones adicionales de malformaciones asociadas. Las alteraciones también de su corazón, que deben dar prioridad a su identificación temprana con evaluación por parte del cardiólogo pediatra por el posible riesgo que tengan alteraciones en etapa temprana de su vida. Por deficiencia en el desarrollo del timo, el bebé podrá tener afección en la función de su sistema inmunológico y deberá de aplicarse un esquema conveniente de inmunización, además de una vigilancia especial ante infecciones bacterianas tempranas. Las alteraciones en maxilar y paladar deben considerarse por maxilofacial y cirugía pediátrica y por corresponder a una alteración de tipo genético, requieren también de la orientación del genetista para establecer el riesgo de la recurrencia de tipo familiar. Su tratamiento puede ser solo vigilancia de los niveles de calcio en niños con factores predisponentes que no tengan manifestaciones de alteración. También puede ser aporte de calcio en su alimentación para los casos leves a moderados, pero en los casos moderados a severos siempre deberán de tener atención hospitalaria para mejor control. Usted considere que un recién nacido con llanto intenso, a lo mejor es posible que no tenga cólicos y pueda tener esa alteración que puede trascender a otro tipo de complicaciones. Si el tema les ha gustado y quieren compartirlo con familiares o amigos, envíen este enlace a través de sus redes sociales e invítelos a que se suscriban a nuestro canal de video en YouTube, Pediatría Alevas, por si tienen interés en conocer otros temas. Por lo demás, solamente me resta agradecer su atención, esperando contar con su interés para nuestro próximo tema. Hasta luego, muchas gracias.